señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, excelentísima señora fiscal superior de Madrid, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, representantes de asociaciones judiciales y otros colectivos jurídicos, periodistas, compañeros, compañeras, asistentes, todos bienvenidos a este tercer Congreso sobre el Estado de Derecho organizado por la Asociación Foro Judicial Independiente. Foro es una asociación que tiene entre sus fines la defensa de los derechos profesionales de los miembros de la carrera judicial, pero también, como seña de identidad bastante identificativa de su esencia, la defensa también del Estado de Derecho. Con ese fin hemos organizado muchas veces actividades e iniciativas que lo que tratamos sobre todo es de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de materializar el Estado de Derecho como exigencia para vivir de verdad en un Estado democrático. Evidentemente no hay democracia si no hay un sometimiento pleno de todos los poderes a la ley, y entre ellas, la primera, la Constitución española. Claro, para que haya un sometimiento pleno de todos los poderes a la ley y a la Constitución es necesario que haya separación de poderes, lo que significa que tenemos que pedir, desear, exigir que quienes controlan dos de los tres poderes, el legislativo y el ejecutivo, es decir, quienes son los partidos políticos, pues no controlan además el poder judicial. Y en este empeño de denunciar los intentos de politización del Poder Judicial cada vez menos disimulados, a veces se nos olvida uno de los pilares básicos del edificio judicial, cuál es el Ministerio Fiscal. Y tratamos de corregir esa omisión con el Congreso de hoy. Vamos a hablar, por tanto, del Ministerio Fiscal, esa institución que por el modo que tiene actualmente de organizarse, pues bueno, es más sensible de lo que a todos nos gustaría a las injerencias políticas, como a lo mejor en el pasado hemos tenido ocasión de comprobar y como, bueno, posiblemente muchos coincidiréis en que está ocurriendo en la actualidad. Y claro, para hablar del Ministerio Fiscal como pieza esencial del Estado de Derecho y de los riesgos de su politización, pues tenemos, aparte de un prestigioso catedrático de Derecho Administrativo y ex eurodiputado, pues a primeras espadas del Ministerio Fiscal, exfiscales generales del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, miembros del Consejo Fiscal, fiscales antidroga, anticorrupción. Muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación de venir aquí a hablar de vuestra casa, el Ministerio Fiscal, que es la casa de todos. Muchas gracias también a los ponentes por haberlo facilitado. Estaremos muy atentos a todas las cosas que tengáis que contarnos, porque seguro que serán muy interesantes, pero sobre todo nos van a servir de guía en esa defensa del Estado de Derecho y esa denuncia de la politización del Poder Judicial, en la que no tengáis la menor duda, siempre y en todo momento contaréis como cómplices con la Asociación Foro Judicial Independiente. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora fiscal, excelentísima fiscal superior de Madrid. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta presentación de estas jornadas, que la verdad es que es una tentación, porque hablar del Estado de Derecho y en especial del papel que juega el Ministerio Fiscal creo que no puede estar más de actualidad en este momento. La verdad es que yo lamento mucho que no puedo quedarme toda la mañana, que me encantaría, por un compromiso previo. Pero visto los temas de los distintos paneles, los excelentes ponentes que van a hacerse cargo de ellos, estoy segura que el debate va a ser interesantísimo, que vais a llegar aquí a conclusiones muy importantes, y os deseo que sea una mañana muy fructífera y acogeros en esta nuestra sede para nosotros pues es siempre un privilegio. Muchas gracias, Fernando. La palabra, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, Fernando. Excelentísimas y excelentísimos señores fiscales de sala, compañeros de la carrera judicial, fiscales, abogados, abogadas, querida fiscal superior, estas breves palabras de acogida pretendo, en primer lugar, que cumplan un doble objetivo. Por una parte, el agradecer al presidente del Foro Judicial Independiente el amable gesto que ha tenido hace tiempo invitándome a participar en este momento de la inauguración de las terceras jornadas por el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, estando en esta casa, quiero no solo darles la bienvenida, sino decirles de corazón lo honrados que nos sentimos por albergar una edición, en este caso, de debate sobre un tema de inmensa actualidad, como en muchas otras ocasiones hemos tenido oportunidad de celebrar en este mismo salón.
el objetivo de debate sobre cuestiones que de un modo u otro afecten a la reflexión sobre los cauces posibles de mejora de la justicia es una pretensión permanente de cualquier actividad formativa, y a eso el Tribunal Superior de Justicia contribuirá siempre dentro de sus posibilidades, encantado. Este objetivo común de reflexionar de modo permanente sobre cuestiones jurídicas, sobre cuestiones que afecten de un modo u otro a la justicia, cobra, sin embargo, una actualidad matizada, enriquecida y matizada en función de los tiempos. Hace poco leía en un artículo algo así como que el derecho no es un instrumento de la democracia, es una de las bases esenciales de la democracia misma. Desde los primeros tiempos en los que comenzaron a alumbrarse las nuevas ideas en la teoría del pensamiento político sobre la soberanía nacional, la validez universal de los derechos fundamentales, la separación de poderes, los términos adecuados de la limitación del ejercicio del poder, pues surgieron doctrinas de lo más interesante, algunas de ellas todavía de validez insuperada, pero en ningún caso se alumbró ninguna tesis que no tuviese su solución sobre la arquitectura del derecho. Solo pudieron ser resueltas las incógnitas que en esa teoría del pensamiento político surgen con especial fuerza después de la Ilustración a través del derecho. Por lo tanto, cobra especial sentido esa máxima de que no puede convertirse al derecho intencionadamente en un instrumento de la democracia, sino que solo a través del derecho puede garantizarse la esencia de la democracia. Esto fue calando en los distintos territorios convertidos en estados, muchos de los cuales mantuvieron su esencia de antiguas naciones y de una forma o de otra cuajaron en la fórmula moderna de articulación del Estado, que es la fórmula constitucional. En España, pese a todos los intentos que hubo a lo largo del siglo XIX, comenzando por la PEPA de 1812, de verdad, cuando asistimos a un reflejo depurado de lo que es este enfoque del Estado moderno es en 1978, y así se define España como un Estado social y democrático de derecho. Reflexionar sobre esta expresión ha sido objeto de tantos y tantos encuentros, foros, congresos, que le ha otorgado ya la marca de cuestión inagotable, y posiblemente lo sea, posiblemente sea una cuestión inagotable. Hoy, en gran medida, va a aflorar en las sesiones que componen, en las distintas mesas que componen esta jornada. A mí lo que me preocupa desde hace algún tiempo, a título puramente personal, es que me tropiezo con una pregunta recurrente, verdaderamente me preocupa. Si todas estas ideas que ha ido decantando la historia del pensamiento político a raíz de la Ilustración, creíamos que las teníamos superadas en gran medida desde hace tantos años, al menos en sus formulaciones básicas, ¿por qué aflora con tanta actualidad en los últimos tiempos en España un debate recurrente sobre, en cualquiera de sus manifestaciones, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho? ¿Por qué, a punto de concluir el primer cuarto del siglo XXI, tenemos que seguir insistiendo en tal cúmulo de reflexiones sobre los elementos de la teoría política del Estado? ¿Qué nos está pasando para que un día y otro día tengamos que preguntarnos por la vigencia de la separación de poderes, por la fortaleza real de la independencia del Poder Judicial,
pero todas estas cosas no las teníamos superadas hace ya muchos años. Cobraron mucho sentido a la hora de un debate vivo en la sociedad, no solo jurídica, en la época de la transición. Pero en el año 2004, ¿por qué tenemos que seguir insistiendo en todo esto, al final, para proclamar su fortaleza? Hace pocos días, en este mismo salón, en esta misma mesa, me planteaba esta pregunta con motivo del acto de apertura del año judicial, ¿no? Y llegué a una conclusión, creo que veladamente explícita, diciendo que seguramente en la mente de todos hay muchas cuestiones comunes que dan respuesta a esta pregunta. Hoy han elegido para estas jornadas un título de concreción apasionante: el horizonte del Ministerio Fiscal en el Estado de Derecho, verdaderamente apasionante. El elenco de ponentes impresiona. Con algunos de ellos tengo la fortuna, desde hace años, de mantener una relación próxima a la amistad, de intenso afecto. Podrán decir algunos que, bueno, debido a esta relación de afecto confesa, y de la que me siento muy orgulloso, pues este juicio de valor que acabo de enunciar, este juicio de calidad, se debe o bien a un deber de cortesía o bien directamente a esa relación de afecto personal. Evidentemente a la cortesía no renunciaré jamás, pero al afecto personal tampoco. Y lo confieso en público, sobre todo ante profesionales que han demostrado, y creo que merecen por ello un inmenso reconocimiento, calidad científica, honestidad y valor. No es tanto. En cualquier tiempo y lugar en estos últimos años son virtudes de una dimensión inmensa. Por eso, desde esta sede, mi reconocimiento a esa calidad científica, a esa honestidad profesional y al valor que han demostrado sosteniendo sus posturas. Para quienes no les conozcan, pues les garantizo que en breve, al escuchar el contenido de sus intervenciones, me darán la razón y comprobarán que ese juicio de calidad que hacía hace un momento excede con mucho de lo que es la cortesía y de lo que es ese sincero afecto personal. Les felicito a los organizadores, por lo tanto, ya de modo anticipado, por la elección del tema y la selección de los ponentes. Y a todos ustedes no tengo nada más que darles las gracias. Muchas gracias. No les robamos más tiempo y, por lo tanto, comenzará ya a continuación la primera mesa de las jornadas. Muy bien, me voy a presentar. Soy Cristina de Vicente, soy magistrada de la Audiencia Provincial de Vizcaya y codirectora junto con Francisco Azas de estas jornadas por el Estado de Derecho. Bien, la carrera judicial y fiscal, como sabéis, somos carreras hermanas, compartimos aspiraciones por una justicia mejor y compartimos también numerosos problemas. Por eso, después de estudiar durante estas jornadas, durante estos años, cómo estaba afectando el deterioro institucional al Estado de Derecho, era obligado hoy hacer aquí una reflexión sobre la centralidad y la importancia que tiene el Ministerio Fiscal en el funcionamiento de la justicia y en el buen funcionamiento de la democracia. La independencia del Ministerio Fiscal es corolario esencial de la independencia del Poder Judicial. Esta afirmación tan importante la hace el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, que no sé si es tan conocido como debiera. Esta es una institución del Consejo de Europa que se dedica a estudiar los problemas afectantes en general a la Fiscalía y emitir opiniones y recomendaciones, entre las cuales se encuentra esta afirmación y la de que los fiscales en general deberían tener garantías de independencia similares a las de los jueces. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene una consolidada jurisprudencia ya
en materia de independencia del Ministerio Fiscal, al que llama guardián avanzado de los derechos humanos, debiendo proteger esta figura en todas las fases del proceso. Estas recomendaciones internacionales y esta jurisprudencia es muy importante porque después va a formar parte de los estándares internacionales de independencia del Ministerio Fiscal y va a ser utilizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver las cuestiones afectantes a nuestro estatuto profesional y también a la separación de poderes. Así que, aunque pueda parecer que no es una cuestión jurídica, la del Estado de Derecho es una cuestión muy jurídica y os animo a todos a que estéis formados porque estas recomendaciones nos van a servir de guía y orientación en nuestra práctica diaria. Bueno, pues voy a empezar a presentar a Salvador Biada, que ha tenido el honor de moderar esta primera mesa y esta interesantísima mesa. Para quienes no le conocéis, que creo que todos le conocéis, pero bueno, un breve recorrido por su trayectoria profesional, fiscal del Tribunal Supremo desde el año 2005, previamente ha sido fiscal ha tenido una experiencia internacional muy interesante en el Tribunal Penal Internacional de los Crímenes de la antigua Yugoslavia. También es profesor de Derecho Penal, ha trabajado en la Fiscalía Anticorrupción, ahora pertenece al Consejo Fiscal, por primera vez ha entrado, que yo creo que está muy orgulloso de este logro, un miembro de la Asociación Independiente de Fiscales allí. Es autor de un blog, Justicia Imparcial, autor de numerosos artículos en el derecho desde el año 2017, que podéis ir comprobando como sus críticas muy agudas, profundas, muy fáciles de leer, bueno, pues van apuntando siempre en una dirección muy importante sobre los problemas que tiene hoy día la Fiscalía. Una de las cosas que dice, que me parece muy importante, es el imperio de la ley y no la confianza lo que debería prevalecer en la Fiscalía. Bueno, pues sin más, os dejo con él y con esta mesa para que la disfrutéis. ¿Se oye? Bueno, vale. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Foro Judicial Independiente por haber organizado esto, por invitarme a estar aquí y por darme la oportunidad de estar con dos, no diré pesos pesados, sino realmente los más pesados de la Fiscalía, en el buen sentido, que no se me interprete por... Estamos aquí hablando de, si hubiera que hablar de una selección nacional de fiscales, los dos que están a mi lado estarían, no sé si de defensa o delantero, pero seguramente estarían los dos aquí. La oportunidad de compartir una mesa con ellos, o sea por la foto para mi jubilación, me va a venir de maravilla. Bueno. Y gracias a ustedes también por haber venido a asistir, a venir a escuchar unas reflexiones sobre el Ministerio Fiscal en unos momentos especialmente graves, creo yo. La Fiscalía siempre, el Ministerio Fiscal siempre ha estado en esa zona penumbrosa de no saber si estamos dentro del ámbito del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Porque efectivamente la Constitución nos coloca inequívocamente dentro del ámbito del Poder Judicial, pero el nombramiento del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno y alguna frase como aquella de la Fiscalía de quien depende hacen pensar que, que el Poder Ejecutivo tiene sus razones para considerar que el Ministerio Fiscal como institución es una especie de botín electoral que se gana o se pierde cuando se ganan o se pierden las elecciones. Claro, en ese vaivén llevamos ya muchísimos años. Cuando yo ingresé en la carrera, en el año 84, en la carrera fiscal, ya llevaba esta discusión planteándose en el tiempo. Y yo recuerdo a aquellos fiscales mayores, en aquellos años mayores, que son como yo ahora o como nosotros ahora, que planteaban estas cuestiones que ahora volvemos a plantear nosotros. Lo que pasa es que, claro, lo hacían desde un talante más confiado.
Confiaban que la dialéctica, el convencer, el simplemente hablar, el tratar de... Tenían la esperanza, yo creo, de que estas cosas fueran a cambiar incluso rápidamente, porque la razón abona que una institución como la nuestra, como la del Ministerio Fiscal, que tiene por misión constitucional el defender la independencia de los jueces y los tribunales, entre otras, no puede ejercer esa función sino desde una posición de independencia. Claro, eso es de sentido común. Oiga, usted depende del gobierno. Si el gobierno ataca al Poder Judicial, ¿usted qué hace? Pues claro, lo lógico es que tenga independencia respecto del gobierno. Que lo de la dependencia, ahora hablará, espero, Javier Zaragoza, sobre esta incardinación constitucional del Ministerio Fiscal. Pero, en fin, parece de sentido común. Llegado este momento ya de nuestras vidas, de mi vida, ya cuando me acuerdo de Frank Sinatra en aquella canción de My Way y que dice ya que se va a caer el telón profesional me refiero, en nuestra vida, digo, bueno, ¿cómo enfocamos esto? ¿Con la misma esperanza? Hombre, yo no tanto, pero como no tengo tanta esperanza de que las cosas vayan a cambiar, desde hace algún tiempo yo creo que lo único conveniente es decir las cosas claras, con respeto, por supuesto, sin tratar de defender a nadie, pero explicar con claridad cuáles son los problemas que tiene que van mucho más allá de la colocación institucional, sino en el día a día, en los abusos, las arbitrariedades que se cometen día a día en esta institución. Es como una especie de acto desesperado, porque veo que por la razón, digamos, pura, por el criterio del convencer, no se llegan a las cosas, y yo creo que hay que denunciar este tipo de chapuzas que se van perpetrando en la institución una detrás de otra. En los últimos tiempos más, pero no puedo decir que solo en los últimos tiempos, pero desde luego en los últimos tiempos está siendo muy difícil, precisamente por una constelación que ha determinado que haya en este momento un auge del fenómeno independentista que trata de socavar lo que es la unidad del Estado, y por otra parte unas fuerzas políticas que atacan directamente al sistema monárquico, otros que atacan la democracia, el régimen del 78. Claro, todo esto, y están además de alguna manera ayudando al Partido Socialista en el poder, pues claro, determina que se está sacudiendo el sistema, y el Poder Judicial como tal, entendiendo como la facultad jurisdiccional que tienen jueces y magistrados, va aguantando, pero la Fiscalía está sometida a unos vaivenes tremendos. Bueno, en este contexto, ya hecha mi exposición, mi declaración de intenciones, quiero presentar a los dos compañeros que tengo a mis flancos, que a su lado realmente, pues hombre, yo valgo poquísimo en términos profesionales. Estoy hablando de Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. Consuelo Madrigal ha sido fiscal general del Estado. Ha sido, llevamos muchísimos años compartiendo puesto en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la sección de lo penal, y por lo tanto nos conocemos perfectamente en términos profesionales. Son muchos años de confrontar opiniones jurídicas, de compartir luego en los cafés opiniones sobre el funcionamiento de la institución, en fin, ese tipo de cosas que se van creando a lo largo del tiempo. Consuelo Madrigal fue una de las las 4 fiscales, junto con Javier Zaragoza, que estuvieron aquí, que estuvieron en el juicio del Procés, que para mí es el juicio más importante que ha habido en España en términos jurídicos y políticos desde los años del golpe de Estado. No creo que exagere mucho al decir esto. Y como consecuencia de ello han obtenido el reconocimiento profesional prácticamente de la mayoría de nuestros compañeros en la carrera fiscal, y yo creo que también de la sociedad española. Como consecuencia de ello, no quiero limitar a ello la presentación de Consuelo, pero realmente es que son hitos muy importantes. Luego tiene una trayectoria larguísima como fiscal de sala de menores, en fin, otro tipo de... Tengo que decir que cuando fue fiscal general del Estado, una de las razones por las que dejó de serlo fue por mantener un criterio.
en relación con el nombramiento de mi otro compañero aquí de mesa. Y es que el Gobierno no quería que fuera Javier Zaragoza el que se mantuviera en el puesto de la Audiencia Nacional, de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Consuelo se empeñó en que sí lo fuera y el Gobierno, para poder echar a Javier Zaragoza, decidió también echar al fiscal general de Estado. Es decir, una jugada, como decía aquel, 2 por el precio de 1. Bueno, pues estas son esas cosas que ocurren aquí, pero hay que recordarla porque ellos no lo van a decir, pero yo sí lo voy a decir. A mi derecha tengo a Javier Zaragoza, que para mí, desde el punto de vista profesional, es el fiscal, no digo que sea un peso pesado, muy pesado, el más pesado, efectivamente, desde el punto de vista profesional, para mí tiene el mejor currículum. El currículum que uno envidiaría, viendo de fuera, digo, yo es que quiero ser así, tener este currículum. Javier Zaragoza ha sido jefe de las fiscalías más importantes de España. No ha sido jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que para mí es al nivel de las que ha sido, pero ha sido fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Antidroga. Ha sido, por supuesto, vocal del Consejo Fiscal hace ya muchísimos años. Empezó a tomar responsabilidades mucho más joven de lo que es normal en un fiscal. Cuando fue teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga, de facto, ya era fiscal jefe, porque en realidad, bueno, no es que fuera fiscal jefe, pero manejaba la Fiscalía porque era por su competencia y su iniciativa y su juventud en aquel tiempo el que manejaba, de hecho, la Fiscalía Antidroga. Pero, en fin, pasados esos años, le toca otra vez el proceso, el juicio del proceso, y bueno, pues el resultado es el que fue, un resultado que yo creo que respondía básicamente, y además el tiempo ha ido dando la razón a la Fiscalía, creo yo, sobre el fundamento de la acusación que se mantenía, una acusación que no estuvo exenta también, como pueden imaginar, de presiones internas para los fiscales, que no se dirán, no las diré yo, porque las recibe uno en confidencia, pero no se niega que hubo presiones a los fiscales en aquel momento. Bueno, pero para mí Javier tiene otra cosa, que está al nivel de todo lo anterior, y es que es un fiscal que tiene mucha influencia entre los fiscales. Lo que dice Javier se oye, lo que dice Javier se atiende, y muchas veces lo que dice Javier se sigue. Por eso no es una opinión más, es una opinión que muchos fiscales van a seguir y van... Por lo tanto, él tiene que ser moderado, ponderado, a lo mejor, en fin, con menos rotundidad de la que él querría, seguramente, porque tiene mucha trascendencia lo que él dice entre muchos fiscales, entre muchos jueces quizá, y desde luego en la sociedad. En todo caso, en este momento concreto, ambos están, con los demás fiscales del proceso, en una ola de reconocimiento en muchos lugares de España, están siendo premiados en diversos lugares de España, y por el trabajo que hicieron en aquel momento, unidos, leales a la institución y leales sobre todo también a la legalidad. Bueno, sin más cuestiones, como hay mucho que hablar, a mí me gustaría que, en primer lugar, Javier nos empezara a hablar un poco, si está de acuerdo, en dónde colocamos al Ministerio Fiscal. La Constitución nos dice una cosa, la trayectoria, en fin, porque esos términos estas cuestiones hay que enfocarlas con punto de vista histórico, no de una vida, sino histórico. El Ministerio Fiscal empieza en el año 1870 ya como un órgano, por así decirlo, de representación del gobierno en los tribunales, evidentemente gubernamental. El Estatuto del año 26 de Primo de Rivera ya lo configura de la misma manera, ahí se mantienen los términos, aunque le da ciertas garantías de independencia. La Constitución del 31 habla de que los fiscales tendrían las mismas garantías de independencia que tienen los jueces, pero no se varía el Estatuto del 26. En el año 84 hay una ley de bases de la justicia que ya todavía con el franquismo, donde ya empieza a separar al Ministerio Fiscal, porque no hace mención alguna de dependencia gubernamental del Gobierno, y ya con la Constitución pues coloca al Ministerio Fiscal en el ámbito del Poder Judicial, en el título del Poder Judicial, le da una serie de facultades que desde mi punto de vista solo se pueden defender con arreglo a la dependencia del Poder Judicial, como he dicho antes, y el Estatuto nos habla de que está integrado la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, dentro del Poder Judicial, con autonomía funcional. Autonomía funcional del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Y sin embargo, pues seguimos en la pelea. Javier Zaragoza, por favor. Vamos a ver. Bueno, yo, gracias a todos por vuestra presencia. Realmente quiero transmitir también mi gratitud a la Asociación Judicial que nos ha invitado a participar en esta mesa redonda sobre un tema que, en fin, yo creo que seguiremos otros 100 años más
y seguiremos reflexionando sobre la naturaleza jurídica del Ministerio Fiscal y sobre si es más o menos independiente. Lo que sí está claro, y en respuesta a lo que ha dicho Salvador, yo cuando se hiciera una selección nacional de fiscales, yo creo que ni Consuelo ni yo estaríamos en el equipo. Quizá podríamos estar de entrenadores o de ayudantes de los entrenadores, pero en el equipo de fútbol de fiscales ya es otra cuestión. En el equipo. Bueno. Bien, efectivamente yo creo que la clave la ha dado Cristina cuando ha explicado que el dictamen o las conclusiones del Consejo Consultivo de Fiscales del año 2018, siguiendo la estela de otros dictámenes de órganos similares, de los jueces, el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también lo ha dicho, la independencia del Poder Judicial no se entiende también sin la independencia del Ministerio Fiscal. Pero esto no es una reflexión nueva. Yo quiero recordar que ya a comienzos del siglo XX, un jurista italiano, Ferri, y otros, ya sabéis que la doctrina procesalista y penalista italiana ha sido siempre muy avanzada en estas cosas por la configuración que tiene el Ministerio Público dentro del sistema judicial italiano, donde ellos no han partido peras, es decir, los fiscales son magistrados y sean del Ministerio Público o sean de la magistratura decisoria, tienen las mismas condiciones de ejercicio, entre ellas la inamovilidad y la independencia. Ahí la jerarquía está mucho más limitada, aunque existe, está mucho más disminuida o se nota menos, más difusa, es más difusa. Es Enrico Ferri quien a comienzos del siglo XX dijo aquella frase de que dice: la evolución hacia la independencia del Ministerio Público forma parte inseparable de la historia de la independencia de la magistratura. No se entiende que un órgano que está en el corazón de la Administración de Justicia, por mucho que al titular del órgano lo nombre o lo proponga su nombramiento un gobierno, quede fuera de ese poder en el cual está incluido, aunque no sea poder judicial stricto sensu, ¿no? Entonces, pues evidentemente, recordaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia en sus primeras palabras que ahora otra vez parece que volvemos a cuestionarnos, y esto es cíclico además, la idea de la separación de poderes, quizá porque el Poder Judicial se está viendo en una situación de cierto acoso o de intento de politización o de intento de colonización, ¿no? Y efectivamente la separación de poderes o la división de poderes es sagrada en una democracia, en un Estado de Derecho. Es decir, solo un sistema judicial independiente asegura el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y es la principal garantía del rule of law y, por tanto, un pilar fundamental en una democracia, por dos razones. En primer término, porque se trata de un poder cuya función consiste en el control jurisdiccional de la actividad de otros poderes del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, en su relación con los ciudadanos. Es ahí donde se producen los principales problemas que luego derivan en problemas judiciales que hay que resolver a través de la jurisdicción. Y, en segundo lugar, porque ese poder, y esa es función también del Ministerio Fiscal en la medida en que está dentro del Poder Judicial, porque ostenta la condición de garante último de los derechos de los ciudadanos y del cumplimiento y aplicación de las leyes. Y digo que no se entiende la independencia del Poder Judicial sin que el Ministerio Fiscal sea también independiente con sus condiciones de funcionamiento interno a través de la unidad de actuación o de la dependencia jerárquica, que eso ya sería una cuestión más de detalle, ¿no? Cómo hacer compatible esa dependencia jerárquica interna con la actuación imparcial e independiente en el ejercicio de la función y en cada asunto. Bueno, pues es una cuestión estatutaria que exigirá reformas muy importantes, evidentemente, tanto en el nombramiento del fiscal general del Estado, o por lo menos en las condiciones exigidas para su nombramiento, como en algunas otras cuestiones relacionadas pues, con la autonomía presupuestaria, con la, ¿qué os digo yo?, pues con la resolución de los mecanismos de discrepancia dentro de la institución, cuando hay que resolver o cuando alguien está investigando y hay que tomar decisiones o tal, o incluso con la misma política de nombramientos. Yo en los temas de los nombramientos no voy a entrar, ya se lo dije a Salvador, pero hombre, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, pues es una evidencia, está ahí, es un hecho, que no voy a valorar, pero ha corregido
ya en varias ocasiones, nombramientos que se han hecho por la Fiscalía General del Estado, en algunos cargos discrecionales, incluso llegando a hablar de desviación de poder. Bueno, lo dejo ahí, no entro en más consideraciones. Pero lo que sí es verdad es que esa función, es decir, el otro día cuando nos concedieron a Fidel y a mí el premio Heraldo de Aragón, fue a mediados de septiembre, quiero recordar, en Zaragoza. Por cierto, Aragón es efectivamente la tierra que nos está reconociendo, es mi tierra, es también la tierra de Fidel. Y yo les digo tanto a Consuelo como a Jaime que tienen que hacerse aragoneses honorarios porque los premios los están recibiendo allí, no hay ningún otro sitio. Bueno, yo de que explicaba este maestre, decir, bueno, parece que ahora hay un cierto deseo en este contexto que vivimos un tanto preocupante, ya no solamente para la institución, por lo que está pasando dentro de ella, sino en el contexto general de la convivencia y el contexto general de la sociedad. Sí, bueno, hay que fortalecer la democracia, regenerar. Sí, no hay mejor manera, yo siempre, y lo dije allí directamente, no hay mejor manera de fortalecer la democracia que garantizando, preservando la independencia del Poder Judicial. Esto es básico. O sea, no puede ser que el tercer poder del Estado, que es el que controla uno de los poderes, acabe dependiendo de él. Eso es inasumible en un Estado de Derecho. Y la segunda es garantizar una prensa independiente. Pues así de sencillo. Se puede luchar perfectamente contra los bulos, bueno, que a veces se publican cosas o se publican informaciones que no son bulos, que no te gustarán, pero que no son bulos, que luego se comprueba que son ciertas. Una cosa es el bulo y otra cosa es información más o menos contrastada. Eso son dos cuestiones completamente distintas. Pero el tema de la independencia del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, pues hombre, yo creo que es algo que en nuestro sistema jurídico continental está muy asumido, que una de las funciones más relevantes que históricamente ha desempeñado el Ministerio Público y que en nuestro caso tiene su reflejo en el propio artículo 120 de la Constitución y en los artículos 1 y 3 del Estatuto Orgánico, es la de velar por la independencia de los tribunales y por el eficaz ejercicio de la función jurisdiccional. Una misión que difícilmente se puede cumplir si la institución encargada de procurarla y garantizarla depende a su vez del poder del Estado cuyo control está encomendado a los tribunales de justicia. Esto es un contrasentido absoluto, ¿no? Luego, por tanto, es básico que el Ministerio Fiscal pues, sea independiente de otros poderes del Estado, que actúe internamente con las reglas que se establezcan, pero sobre todo que no tenga interferencias, intromisiones o injerencias políticas. Y yo creo que esa es la clave de interpretación del modelo constitucional del fiscal que establece la Constitución, en su artículo 124. Esa es la clave, nos mete dentro del Poder Judicial. Durante 110 años, desde 1870 hasta 1981, salvando con el lapsus de la Segunda República, donde bueno, al menos constitucionalmente se estableció una previsión de alejamiento de la Fiscalía General de la República respecto al Gobierno, eran otras las condiciones, pero en fin, no se desarrolló adecuadamente. Lo cierto es que durante 110 años el fiscal era el órgano de representación del Gobierno en los tribunales o el órgano de comunicación del Gobierno con los tribunales. Eso decía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, eso decía el Estatuto de 1926, el Reglamento de 1969 o la Ley Orgánica del Estado de 1967. Pero eso desapareció con el modelo constitucional. O sea, el modelo es distinto. Es un modelo que nos integra dentro del Poder Judicial, que no depende, que es autónomo dentro del Poder Judicial, pero que no depende del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo únicamente tiene como función dentro de la institución el emitir un informe de la Comisión de Justicia respecto a los méritos y la idoneidad del fiscal general del Estado, y tampoco del Poder Ejecutivo. Tampoco del Poder Ejecutivo, porque no se puede derivar del hecho de que el fiscal general del Estado sea propuesto por el Gobierno una dependencia o una subordinación que no existe ni tampoco en nuestro Estatuto Orgánico existe. El modo de comunicación del Gobierno con los tribunales es efectivamente el que establecen los artículos 8 y 9 del Estatuto. Es lógico que el Gobierno, por temas de política criminal,
pueda sugerir actuaciones de la Fiscalía. No lo voy a discutir, pero lo que no puede es ni dar instrucciones generales ni instrucciones particulares, aunque es verdad que, a pesar de ese nuevo modelo constitucional del fiscal, en el que se suprime todo lo que antes estaba en las normas estatutarias y reglamentarias, que era la dependencia directa del ministro de Justicia, quien podía dar órdenes tanto al fiscal del Tribunal Supremo. Eso yo no lo he conocido, porque yo ingresé ya en la carrera fiscal pues cuando se estaba aprobando el Estatuto Orgánico, es decir, después de la entrada en vigor de la Constitución. Pero es verdad que durante muchísimos años el fiscal recibía órdenes, y se podían dar órdenes por parte del ministro de Justicia a los fiscales territoriales y al fiscal del Tribunal Supremo. Eso no es posible, luego, por tanto, ese modelo no se puede interpretar de una manera que, salvo que, claro, se tomen decisiones o se llevan a cabo actuaciones que, de alguna manera, permitan sospechar que hay intromisiones o injerencias por parte del Poder Ejecutivo en la actuación del Ministerio Fiscal. Y ese es el problema es la imagen que en estos momentos está percibiendo la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que el modelo es un modelo distinto del que vincula al fiscal directamente con el Gobierno y bueno, pues realmente en esa línea nos hemos de mover. Por lo tanto, en fin, yo creo que en estos momentos algunas actuaciones que el propio Estatuto pues, establece la sujeción al principio de legalidad, al principio de imparcialidad. El propio Estatuto habla de que el fiscal actuará con objetividad e independencia en su artículo 7, cuando lleve a cabo, cuando tome sus decisiones y ejerza sus funciones dentro de asuntos concretos. Creo que, por tanto, la cuestión es otra, es esa especie de dependencia de hecho que se ha generado o que se puede generar a través de la sintonía o del seguidismo que se puede hacer respecto a las indicaciones o a las sugerencias de un gobierno. Bueno, la verdad es que en estos momentos, además, el estatuto jurídico del fiscal general del Estado, hay un cierto estatuto jurídico que quizá convendría mejorar, cosa que no sucedía antes. Y todos los gobiernos, yo creo que todos, prácticamente todos, nunca han renunciado a transmitir la idea a la opinión pública de que el fiscal es, en cierto modo, su brazo armado. Yo creo, he hecho la memoria atrás, y desde el año 1981 hasta aquí, yo ingresé, cuando estaba de fiscal general, un abogado que era Gil Albert, con UCD, y he conocido 16 fiscales generales, hasta García Ortiz. Ha habido de todo, y todos los gobiernos siempre han salido en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en alguna ocasión diciendo que iban a dar instrucciones al fiscal general del Estado para que hiciera esto o lo otro. Eso no es asumible porque no se pueden dar instrucciones. Esa idea cala en la sociedad en el sentido de que el fiscal depende del gobierno, aunque no dependa, aunque institucionalmente o estatutariamente no se establezca esa dependencia. Y ese es el problema. Lo que pasa es que la situación de ahora pues es una situación mucho más preocupante por muchas razones, ¿no? Pues por el tema de las resoluciones del Tribunal Supremo corrigiendo algunos nombramientos, por el tema de las recusaciones de altos miembros de los tribunales, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, en fin, por todas las razones que no voy a ser más explícito porque vosotros las conocéis y porque, bueno, pues también hay que ser un poco moderado, ¿no? Y dejar las cosas a que vosotros las penséis. Gracias, Javier. Bueno, a ver, ¿se oye? ¿No se oye? Bueno, pues efectivamente, estamos ahí en un... Pero claro, lo que introduce Javier es un tema, desde mi punto de vista, bastante relevante, que es las relaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal, relaciones legales, y hasta qué punto esas relaciones legales han penetrado dentro de toda la estructura del Ministerio Fiscal, politizando la estructura del Ministerio Fiscal, porque si la Fiscalía, como institución, adquiere por sectores compromisos políticos, todas las funciones, es mi punto de vista, yo, en fin, aquí cada uno habla por lo que habla, ¿no? Toda la institución está en riesgo, claro, porque las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal no se pueden
practicar en condiciones si hay un sector importante que alternativamente va gobernando la carrera en función del fiscal general de Estado elegido o no, está orientado ideológicamente y en algunos casos con militancia en favor del partido político que gobierna. Claro, eso ya no es el fiscal general del Estado, eso es el efecto pernicioso que se ha producido a lo largo de 40 años con unos hábitos que son, desde mi punto de vista, no correctos. El resultado es este. Y cuando algunas veces tengo que decir cosas a alguien que me las pregunta, pues digo, esto tardará mucho tiempo en poder reequilibrarse, porque hace falta convencernos nosotros mismos, los fiscales, que nuestra función está, ya no digo desligada, es que tiene que ser adversa a cualquier influencia política. Adversa. La influencia política es un enemigo de la institución. Pero quiero preguntarle a Consuelo cómo ve ella este punto y, sobre todo, ella que ha sido fiscal general del Estado, ¿cómo son las relaciones que se mantienen, al menos con ella, con el gobierno de turno? Porque vamos a ver, la ley lo dice claro, dice las comunicaciones han de ser por escrito, el fiscal general de Estado, si recibe alguna indicación por parte del gobierno, tiene que someter el asunto a la Junta de Fiscales de Sala, es artículo 8. Todo por escrito, todo muy formal, todo, y luego incluso puede rechazarlas. Por eso, esa idea de que el Ministerio Fiscal ejerce la política criminal del gobierno, que es lo que tiene ahora el fiscal general de Estado actual, que lo defiende donde puede, o tenía el anterior fiscal general de Estado, la política criminal del gobierno, claro, por eso yo estoy identificado. Digo, oiga, ¿qué me dice usted? Si esto le dice algo al gobierno, tiene que llevarlo a la Junta de Fiscales de Sala y puede rechazarlo. Eso no cabe en cabeza alguna. Pero bueno, como argumento, digamos, de autoridad para, en fin, sintonizar, se utiliza eso. Pero yo le quiero preguntar a mi admirada Consuelo, ¿cómo vio ella aquel problema y cómo ve la politización de la Fiscalía? Pues, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Foro Judicial Independiente por invitarme a participar en esta jornada y en esta mesa, pero sobre todo por organizar esta jornada con este título y este tema que para mí es esencial en el marco general de la inquietud que tantos compartimos por el devenir del Estado de Derecho en nuestro país. Además de dar las gracias a Salvador, a Cristina y a Salvador por su presentación amable y afectuosa, como él mismo ha dicho, que se debe precisamente a ese afecto y amistad que nos une hace tanto tiempo. Lo que no estoy de acuerdo con él es que, igual que Javier, que si hubiera una selección nacional de fiscales nosotros estaríamos en ella, porque ni estaríamos ni deberíamos estar. Yo creo que esa selección estaría muy bien y confío en la fuerza y el futuro de los jóvenes para que la lleven adelante. Porque, sinceramente, muchas de las cosas que han pasado y que nos inquietan en los últimos años, personalmente a mí mucho, creo que marcan un antes y un después. Pero un antes y un después en el mismo régimen. Creo y confío que estamos en un régimen, en una democracia parlamentaria y constitucional y que todavía estamos en ella, ¿no? Que seguiremos en ella. Pero es verdad que su articulación pues está, no digo tambaleándose, pero sí en riesgo. Y en ese riesgo puede haber un antes y un después. Y para ese después es para el que creo que necesitaremos mucha creatividad, mucha fuerza, mucha convicción democrática y, sobre todo, nuevos pensamientos y nuevas imágenes, las que los jóvenes pueden aportar para articular mejor los pilares de la democracia y de la sociedad en la que todos querríamos vivir, ¿no? Esos pilares, hay algunos que son indeclinables, Javier lo ha dicho, la separación de poderes. El poder absoluto, dijo ya Lord Acton, corrompe absolutamente. Hay que controlar el ejercicio del poder y el invento mejor es separar el poder e incentivar y fomentar y favorecer la participación de los ciudadanos en el ejercicio y en el control del poder. Pero el control del poder está adjudicado fundamentalmente al Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es clave y sobre esos pilares podremos construir nuevas configuraciones de pesos, contrapesos en el ejercicio de esos poderes. Esa reconfiguración de los pesos, de los contrapesos y equilibrios es lo que quizá tendríamos que hacer en un futuro de una manera más fina, más renovada, mejor, más actual, más nueva.
y, desde luego, más eficaces, ¿no?, que nos salvaguarden de las inquietudes que ahora, por unas u otras razones, vivimos. Pero tampoco estoy de acuerdo, si me permites, o completamente, y por eso te agradezco la pregunta, cómo viví yo mi relación con el Gobierno y también mis impresiones por las que no me renovaron cuando pudieron haberlo hecho, porque no había cumplido, me faltaba un mes para haber cumplido 2 años de mandato. Y tengo que decir que eso habría que preguntárselo al Gobierno. A mí lo que yo entendí y percibí es que me había opuesto o no habíamos coincidido en algunos aspectos organizativos y de gestión, de nombramientos y de articulación en el seno de la carrera. En honor de la verdad, tengo que decir que no se me hizo nunca ninguna indicación de asuntos concretos, no se me hizo ninguna indicación de asuntos procesales. En alguna ocasión me dijeron, ¿qué pasará con esto? Y dije, no sé, está en la Audiencia Nacional. Trasladé la información que estaba en los medios de comunicación. Pero nunca se me dijo, haz esto, lo otro, hacer esto, intervenir, tal y cual. Lo tengo que decir porque es verdad. Sí se me hicieron indicaciones en materias interiores y cualquiera, aunque ya ha pasado tanto tiempo que ha prescrito, recordará toda la interpretación del artículo 324, de los plazos procesales, la articulación del SNET, que fue muy conflictiva y muy de disconfort, mucho disconfort para los fiscales, en fin, toda esta serie de cosas. La cuestión, entonces, y enlazando con lo que ha dicho Javier de las relaciones, es que depende del talante personal de quienes ostentan los órganos. Y enlaza con lo que tú también has dicho, no debemos basarlo en la confianza, no debemos confiar en que quienes detentan un órgano, fiscal general, ministro de Justicia, presidente del Gobierno, sean o quieran hacer las cosas de una u otra manera determinada. Tenemos que tener unas garantías de que lo hacen conforme dice la Constitución, la ley, el Estatuto, etcétera, etcétera, y que lo hacen conforme a la línea básica de la institución, que es la legalidad y la imparcialidad. El principio de legalidad, y esto enlaza con cómo nuestra institución no es administración, se ve muy claramente porque el 103 de la Constitución dice que la administración y los poderes públicos están sujetos a la legalidad. El Ministerio Fiscal es un poder público, está sujeto a la legalidad, pero no es esto solo. Es que es defensor de la legalidad, lo cual es un plus sobre la sujeción general de los poderes públicos a la legalidad, que debe marcar completamente la institución, junto con la imparcialidad. Estos dos principios son esenciales. Luego está la jerarquía y está también la unidad de actuación, que son funcionales, instrumentales, convenientes para articular mejor ese funcionamiento uniforme en todo el territorio que garantiza la igualdad y la seguridad jurídica en la interpretación y aplicación de la ley en todo el territorio. Pero son secundarios e instrumentales del principio de legalidad y el principio de imparcialidad. Entonces, ¿cuál es el obstáculo fundamental a que ese diseño constitucional del artículo 124 se realice pues lo que estamos diciendo de que se basa un poco en que las personas lo quieran realizar, pero también en algo que todavía no se ha realizado a pesar de la Constitución. Es verdad que hay un modelo constitucional, está el 124, y es verdad que inmediatamente a la Constitución el Estatuto Orgánico de 1981 acomodó en la enumeración de los principios generales y en algunos aspectos, no digo secundarios, pero en una buena medida, acomodó el modelo, el Estatuto del Ministerio Fiscal a la Constitución. Pero si vamos a ver, no fue un cambio tan grande ese estatuto en relación con el de 1926, que había seguido vigente desde la dictadura de Primo de Rivera, en que se dictó durante incluso la Segunda República, no se derogó, y durante todo el régimen de Franco. Era un estatuto que era puramente orgánico y funcionarial, pero ese, en su base esencial, se mantiene en el del 81, porque orgánica y funcionarialmente hemos seguido igual, básicamente, con las modificaciones, la extensión territorial, horizontal, la ampliación, el fortalecimiento. Hemos pasado de 500 fiscales en 1981 a casi
3.000 ahora mismo, que somos 2.800 y pico. Pero la estructura funcionarial está igual. Seguimos sin una carrera fiscal, porque se habla mucho de la carrera fiscal, pero es una entelequia de la que se habla para la carrera piensa esto, la carrera piensa lo otro. No, yo pienso que los fiscales piensan esto y lo otro. Las necesidades de la carrera. No hay una carrera profesional, no hay un estatuto funcionarial del Ministerio Fiscal. No, y esto es importante si hablamos después de los nombramientos. Entonces, a lo largo de todos los años de la democracia, sinceramente ha habido un poco talante democrático de los sucesivos gobiernos de actualizar realmente el Ministerio Fiscal al modelo constitucional. Y la prueba es que todos los fiscales generales del Estado han propuesto un reglamento y hasta el año 22 no se ha aprobado un reglamento. Y hemos funcionado con un reglamento de 1969, que como era inaplicable, pues era obsoleto. Se aplicaba lo que se podía y, si no, por analogía, normas del Poder Judicial. Entonces, hemos estado muy en el seno del Ministerio de Justicia y muy en el seno de... Pero con todo, y con ser esto muy importante, porque el Greco y las recomendaciones europeas y la recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre el papel del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal del año 2000 nos dan unas pautas y unas orientaciones, pero todo esto es muy importante. Pero si vamos a la pregunta importante, si vamos a la cuestión realmente importante, en términos que todo el mundo puede entender, es: ¿se ha configurado de alguna forma el Ministerio Fiscal para que pueda actuar con plena imparcialidad, no solo al margen del poder político, sino contra el poder político? La respuesta es que no. Y en estos momentos, ahora mismo, sería la actuación contra los intereses del poder político o al margen de ellos. En estos momentos, en otros momentos tampoco ha sido fácil, pero podría haber existido alguna actuación y no haberse refrenado. Pero ahora mismo, en estos momentos, es absolutamente imposible. Sí. Yo creo que Consuelo ya ha apuntado uno de los elementos centrales de este debate, que está íntimamente vinculado a la independencia o al ejercicio imparcial de la función por parte del Ministerio Público, y es el nombramiento del fiscal general del Estado. Depende del talante de quien sea nombrado. Hombre, sí, claro, pero no podemos, en una institución como esta, no podemos hacer depender que las cosas se hagan con más sujeción a la legalidad o con más criterio imparcial en función de quién sea nombrado. Esa no es la cuestión. Porque habrá algunos que serán muy buenos en ese sentido y otros pues, que serán muy malos. Unos serán servidores y genuflexos del Poder Ejecutivo y otros que se mostrarán mucho más independientes. Y esto es como estar dando bandazos en una institución tan importante, con unas funciones tan básicas para el correcto funcionamiento del Poder Judicial y de la Administración de Justicia. Entonces, uno de los elementos centrales, como digo, para garantizar la independencia del Ministerio Público es el nombramiento, o cómo hay que hacer el nombramiento y las condiciones de nombramiento de quien dirige la institución, y además la dirige con un poder casi omnímodo, en el que, bueno, los órganos consultivos, pues sí, son escuchados, pero no se sigue en muchas ocasiones los informes mayoritarios de los órganos consultivos. Por ejemplo, antes de ayer hubo un Consejo Fiscal en el que se trató esa reforma urgente, rápida y del Estatuto, planteada con el propósito de crear dos nuevas unidades dentro del Ministerio Público, unidades especializadas. Una unidad de delitos económicos, bueno, que en cierta manera es dar vida orgánica a lo que existe ya, hay una unidad de delitos económicos, y luego una nueva unidad de delitos contra la administración pública. Es decir, que recogería pues, la investigación y la coordinación de los asuntos que afectan a la administración pública entre los artículos 404 a 444, la prevaricación, la desobediencia, la infidelidad en la custodia de documentos,
la revelación de secretos, el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias. Hombre, vamos a ver, no sé yo cuáles son. Primero, no hay razones de urgencia, en mi opinión. Y en cuanto a las razones de fondo, esto puede generar disfunciones orgánicas muy importantes, porque si ya existe una unidad tan especializada como la Fiscalía Especial Anticorrupción y va a existir una unidad de delitos económicos, ¿qué sentido tiene crear una unidad que va a restar eficacia o va a restar competencias a la Fiscalía Especial Anticorrupción? Bueno, ellos sabrán las razones por las cuales quieren sacar adelante esta unidad, pero bueno, ahí el informe mayoritario del Consejo pues no ha sido escuchado, y el informe mayoritario del Consejo es importante a los efectos de, pues porque se trata de una cuestión estructural y organizativa sobre la que la opinión del Consejo pues tiene que tener un valor, ¿no? Entonces, la Constitución solamente establece 3 cosas en relación con el nombramiento del fiscal general. 1, que el nombramiento lo hace el rey. Bien. 2, a propuesta del Gobierno. Yo no creo que no es lógico ahora mismo cambiar la Constitución para modificar quién debe nombrar al fiscal general, porque como la cambiemos seguramente aprovecharán ese cambio para cambiar otras muchas cosas, y eso es peor el remedio que la enfermedad. Y tercero, oído el Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí, el resto es cuestión de estatuto orgánico. Es decir, el plazo de duración. Es verdad que como os decía, que la ley de 9 de octubre del año 2007, siendo fiscal general Conde Pumpido, al menos diseñó un cierto estatus jurídico, que era el plazo de duración del mandato 4 años, salvo que cese el Gobierno, lo vinculaba directamente con el cese del Gobierno y establecía unas causas de remoción y cese, que pueden ser mejoradas, porque, bueno, pues por ejemplo, las situaciones, habría que saber si las situaciones de abstención o de recusación de jueces, magistrados, fiscales, o las causas de suspensión son las mismas para todos ellos y para el fiscal general del Estado. No es lo mismo, no está muy claro este tema, ¿no? Pero el mandato, por ejemplo, no es una previsión constitucional. Efectivamente, las recomendaciones las recomendaciones del informe del Consejo de Europa hablan de que es importante disociar temporalmente el mandato del fiscal general respecto al mandato del Gobierno, y habla de un periodo de 6 años. Bueno, no digo que no es lo único, ¿eh? Esto no garantiza una mayor independencia de la institución, harían falta más cosas. Sería bueno, quizás, que efectivamente el mandato del fiscal general fuera de 6 años, como ocurre en Portugal. Portugal, el Procurador General de la República lo nombra el presidente a propuesta del Gobierno por un periodo de 6 años que no puede repetir. O, por ejemplo, el mandato del fiscal general europeo son 7 años, según el reglamento del año 2017. Pero es que habría que añadir algo más. Yo creo que habría que añadir que la persona que se designe, como dice el reglamento del 2017, ofrezca garantías absolutas de independencia y de imparcialidad. Y estas garantías no existen cuando, por ejemplo, se pasa de ser ministro a ser fiscal general del Estado. No, eso es una absoluta contradicción, no hay garantía ninguna, por lo tanto falta uno de los requisitos básicos, que es el de la percepción de imparcialidad y de independencia. Esos cambios no se pueden dar porque entonces lo paga la institución, lo paga el prestigio y la dignidad de la institución por las actuaciones que luego se ven que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, bueno, está bien lo de la disociación temporal, pero además había que ofrecer garantías absolutas de independencia e incluso también no sería necesario modificar la Constitución para cambiar las condiciones de elección del fiscal general del Estado. ¿Por qué 15 años de reconocida competencia? ¿Por qué no hacemos lo mismo que el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo? Fiscal de sala con más de 3 años o jurista con más de 25 años de reconocida competencia, con más de 25 años de ejercicio efectivo. ¿No es un cargo equiparable? Pues los mismos presupuestos. ¿Y por qué no introducir una terna, como me decía Salvador? Una terna que formulen, por ejemplo, la Comisión de Justicia del Congreso y el Consejo del Poder Judicial. Seguiría siendo propuesta del Gobierno, seguiría siendo nombramiento del Rey, el mandato podría ser efectivamente de 6 o 7 años y eso garantizaría una mayor independencia porque la persona elegida tendría una mayor solvencia, imparcialidad, más prestigio, etcétera, etcétera. Y luego, claro, si uno quiere que
efectivamente garantizar la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función, habría que revisar otras cuestiones como ya lo decía en mi intervención, el mecanismo de resolución de las discrepancias y de las controversias, el establecimiento del principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, modularlo en función de garantizar una mayor sujeción a la legalidad y a la imparcialidad, lógicamente, porque todos sabemos que hay situaciones en las que el ordeno y mando funciona, ¿no? Y sobre todo yo creo que habría que revisar esa facultad omnímoda que tiene el titular del Ministerio Público, que se establece en el artículo 25, de dar instrucciones concretas en asuntos particulares. Cuando un fiscal general da una instrucción, una orden concreta en un asunto concreto, no es normal. Eso transmite una imagen y una sospecha de parcialidad y de dependencia. Y esa es una función que no se debe ejercer. Si está, o se quita o no se ejerce. Hay muchas cosas más, pero yo creo que esos aspectos son importantes a los efectos que pretendemos, ¿no? Hombre, Javier, es que para evitar eso, lo que hacen ahora es se quitan el asunto. Es decir, el fiscal tiene el asunto y sencillamente se lo quitan. Y ya no hay que dar la orden. Pumba, me lo llevo yo y resuelvo como quiero. No, es que parece una broma, pero es que recientemente hemos tenido en el Tribunal Supremo un asunto que a mí me escandaliza, que luego ayer estuve hablando con unos juristas importantes en Derecho Administrativo y me decían, hombre, pero esto es un acto nulo de pleno derecho, es una vía de hecho, y cuento un poco el asunto. Resulta que hay un asunto en Barcelona, un tema relacionado con la amnistía, una condena en la audiencia provincial, el Tribunal Superior de Justicia absuelve en el sentido de que aplica la ley de amnistía, el fiscal de Cataluña interpone prepara un recurso de casación y llega al Tribunal Supremo y se reparte. Y cuando por esos azares, bueno, la manera en que se entera la jerarquía de que el asunto ha llegado a un fiscal, en fin, que no ha manifestado discrepancia alguna con lo que le fueran a decir, porque no ha tenido tiempo ni de leerlo, pero en fin, la manera que se enteran es que es de una película de Almodóvar, porque es de chiste, pero bueno, se enteran. Y el caso es que le llaman desde la superioridad, trae para acá el asunto, se trae el asunto y desisten del recurso. Dices, bueno, pero esto, claro, la ley lo que dice en las avocaciones es que, hombre, hay que ponerlo por escrito, hay que fundamentarlo, hay que en fin, una serie de requisitos que aquí se han volado. Por eso, en lugar de dar instrucciones concretas, han descubierto un sistema más eficaz, que es, dámelo, me lo llevo yo. Pero bueno, hablaba Javier quiero hacer una pregunta que yo creo que tiene relevancia a Consuelo, pero antes una cuestión sobre el poder omnímodo del Ministerio Fiscal en materia de nombramientos, del Fiscal General del Estado en materia de nombramientos. En nuestra institución realmente esto se ha convertido en un escándalo. Es verdad que hace 20 años, recuerdo un fiscal general del Estado que venía de la carrera judicial, y decía, hombre, lo complicado que es nombrar gente en la carrera judicial y lo sencillo que es nombrarlo en la carrera fiscal. Y yo, coño, claro, porque lo nombras tú. Dice, bueno, ya, claro, pero es que es muy sencillo. Digo, es que es muy sencillo, nombras sencillamente, pues, según tu criterio. Pero es que el fiscal general del Estado, ahora estamos muchos muy preocupados con el mérito y la capacidad, con la valoración de sistemas objetivos. Acabo de enterarme de que en la carrera judicial hay un proyecto que elabora la Comisión de Igualdad sobre establecer un sistema de baremos. Nosotros no tenemos nada de nada. Nada de nada. Es decir, en teoría, mérito y capacidad interpretados subjetivamente por quien tiene que nombrar. Pero el otro día en el Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado apuntó 2 nuevos criterios, además del mérito y la capacidad, que cuando dice que no hacen caso al Consejo Fiscal, no es que no hacen caso, es que nos dejan con la boca abierta, como en las películas esas de los muñecos que quedan así. Bueno, pues la nueva, en fin, las preocupaciones del Fiscal General del Estado dicen que claro, el mérito y la capacidad, todos somos excelsos en la carrera fiscal, todos somos buenísimos. Entonces, claro, es muy difícil. Pero hay necesidades de la Fiscalía, necesidades de la institución y equilibrios que el Fiscal General del Estado tiene que tener en cuenta en los nombramientos. Claro, pero no explica cuáles son esas necesidades ni cuáles son los equilibrios. De manera que ya sabemos que cuando nos quitan una plaza a la que podemos tener por más méritos, más antigüedad, más no sé qué, más no sé cuántos, es por unos equilibrios
que interpreta a alguien que debe... Bueno, el fiscal, el que nombra... Yo es que me quedo... Y lo dicen con esa naturalidad que da la sensación de que se puede hacer absolutamente todo en la institución. Bueno, pues ese tipo de cosas, claro, luego dicen, no, es que me han dicho que he desviado poder. Digo, hombre, claro, es que esto son cosas que no se deben... Si las vas a hacer... Porque las vas a hacer, cállatelas. O sea, di que el caballo incitatus estuvo muy bien elegido como senador por parte de Calígula, pues porque tenía una velocidad en las patas que no tiene ningún otro senador. Bueno, dilo que tenía mérito para poder hacerlo. Pero, hombre, no me fastidies con estos argumentos. Pero bueno, quiero preguntarle a Consuelo algo en relación con lo que estaba apuntando Javier sobre el nombramiento del fiscal general del Estado. Durante mucho tiempo el fiscal general del Estado era prácticamente fungible, en el sentido de que en cuanto se cabreaba el gobierno se disgustaba con él, lo cesaba y se acabó. Entonces, indudablemente es un avance establecer unas causas de cese y un plazo. Aunque... Y hay ejemplos, Sí, bueno, claro, hay ejemplos. Es que, bueno, en fin, si quieres cuentar los ejemplos, pero... Yo recuerdo el caso de Leopoldo Torres, era un abogado que fue nombrado en sustitución de Javier Moscoso. Bueno, esto como han pasado 32 años, tampoco creo que sea... filtrar nada el decirlo, pero estábamos en Lisboa en una reunión con la Fiscalía Portuguesa y le llamaron desde Madrid, bueno, pues unas desavenencias con el ministro de Justicia. Leopoldo Torres, en los últimos meses de su mandato, que no fue muy largo, llegó a los 2 años y pico, pues mostró cierta simpatía o cierta sintonía con los planteamientos de la institución, de las asociaciones, del Consejo Fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Aquello le costó la cabeza, pero fulminante. Le llamaron, volvió a Madrid y cuando bajaba por la escalerilla de Barajas estaba cesado. Eso hay que recordarlo. Sí, es el caso más claro, ¿no? Eso genera una cierta inseguridad, yo creo, en el cargo de ver qué hago. Bueno, por lo tanto es bueno que tenga un plazo y que tenga unas causas de cese. Habría que incluir quizá el ser imputado por el Tribunal Supremo como causa de cese, quizá, digo yo, pero en fin, es una reflexión que hago al hilo de pensamientos abstractos que yo tengo. Pero le quería preguntar a Consuelo, ¿qué opinión tienes tú de las causas de cese establecidas y de la posibilidad de que el Gobierno, en fin, pueda disponer que el fiscal general del Estado deje de serlo en un momento dado? Pues, bueno, aparte estoy de acuerdo con lo que estoy oyendo, pero cuando se introdujo las causas objetivas de cese por parte del Gobierno en la reforma estatutaria de 2007, todos lo vimos como un avance, como un fortalecimiento de la institución y del fiscal general del Estado en concreto respecto del Gobierno. Y en principio lo es, porque ese cese inmotivado. Lo que ocurre es que la capacidad de cese, de nombramiento y cese del Gobierno, inmotivada, tenía cierta coherencia con el sistema. El fiscal general del Estado no respondía más que políticamente. El que respondía era el Gobierno que le había nombrado y que le cesaba en cualquier momento. Existía una responsabilidad política del fiscal general del Estado a través de las decisiones del Gobierno. Y esto estaba asumido. La reforma de 2007 fue un avance en cuanto que parece escenificar que el fiscal general del Estado no tiene responsabilidad política. Le han nombrado y le dejan independiente, aparentemente. Este avance a mí me parece que tiene su ambivalencia y su ambigüedad, porque es un fortalecimiento de una figura que si al mismo tiempo el Gobierno no suelta, una figura que el Gobierno considera dependiente de sí mismo o que lo es de facto, entonces genera un instrumento irresponsable del Gobierno. Y cuando digo irresponsable es porque la Fiscalía General, el fiscal general del Estado, no tiene un estatuto propio, legalmente diseñado, y no tiene tampoco unas causas de responsabilidad específicas en un enorme poder que, como digo, es políticamente irresponsable durante el periodo de 4 años de su mandato, o por lo menos de vigencia del Gobierno. No hay responsabilidad disciplinaria especificada y prácticamente tampoco hay una responsabilidad penal. Puede cometer delitos como cualquier otro, pero no tiene, a diferencia de los jueces, un delito de prevaricación judicial específica. Y esto no solamente afecta, y me parece que es importante destacarlo, al fiscal general del Estado, sino a todos los fiscales. A medida que se han ido incrementando los poderes
procesales del fiscal, con una mayor intervención durante la instrucción y con la posibilidad de una investigación preprocesal que a veces se prolonga, se prorroga y se prorroga, y que no compromete derechos fundamentales, porque esto no es posible, pero sí compromete reputaciones, compromete el prestigio reputacional, que para las empresas es muy importante, y también para los particulares y para los políticos. Y ese enorme poder de acusar, de impulsar o de frenar investigaciones según favorezcan o perjudiquen a rivales o a socios políticos, es un enorme poder que no está sujeto a responsabilidad penal específica, a diferencia del de los jueces, que cuando lo ejercen a sabiendas de manera injusticia responden de un delito de prevaricación. El Ministerio Fiscal, o los fiscales, bajo el presupuesto de que no intervienen, solo proponen, no tienen esa responsabilidad penal. Y a mí me parece que esto es una cuestión previa a cualquier otra y previa, por supuesto, a los debates que siempre están presentes sobre la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción, porque es un enorme poder no sujeto a responsabilidad penal y dirigido durante 4 años por un órgano, el Fiscal General del Estado, que no responde tampoco políticamente. Entonces, creo que articular la responsabilidad del Fiscal General del Estado y también la responsabilidad de todos nosotros es un presupuesto de nuestra actuación. Se modifique o no el modelo procesal penal, porque ya el fiscal tiene muchos poderes que no dependen del control judicial. Y ese ejercicio de poder en una sociedad democrática tiene que tener un perfil de responsabilidad adecuado a su importancia. Y hoy día, el Estatuto Orgánico de 1981, que establece nuestra responsabilidad disciplinaria, se ha quedado obsoleto hace mucho tiempo. Se ha actualizado en el reglamento el procedimiento para ejercicio de esa responsabilidad disciplinaria, pero el repertorio de infracciones, a mi modo de ver, está muy obsoleto y muy anticuado. De manera que, y con esto quisiera también enlazar con la idea general que estamos barajando siempre, ¿no? La imparcialidad del Ministerio Fiscal no es algo diferente, aunque conceptualmente sea diferente de la independencia judicial. Son concreciones distintas de una misma idea que es nuclear en la administración de justicia de un Estado de Derecho. Los jueces tienen que ser independientes y un estatuto de independencia y unos recursos para defenderla, mantenerla y ostentarla siempre, al mismo tiempo que sus decisiones se someten a recurso y a posibilidad de responsabilidad. Y los fiscales tienen que tener esas mismas garantías, porque son prácticamente nociones diferentes de un mismo concepto. Y no hay más remedio y no hay más forma de defender eso que aplicar lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica a la imparcialidad. Hay que serlo y hay que parecerlo. Y además hay que responder de lo que se hace. Por supuesto que la imparcialidad no hay una sola y única aplicación y visión imparcial de la ley. De esto puede haber muchas visiones que sean imparciales y razonables. Pero sí tenemos que responder todos del deber de hacer una interpretación y aplicación razonable y sometida a control de la legalidad. ¿Alguien quisiera preguntarles a estos fiscales alguna cuestión? Bueno, muchas gracias por haber participado. Ha sido un honor para nosotros que estéis aquí. Yo quería hacer una pregunta que siempre he tenido curiosidad. Cuando aprobamos la oposición, en el año, en mi caso, 2007, éramos 238, quedaron vacantes 43 plazas. Y podíamos elegir jueces o fiscales. Las plazas de jueces acabaron mucho antes que las de fiscales y eso llevó a que se preguntara a todos nosotros por qué motivo a los 127 que éramos jueces se había elegido antes jueces que fiscales. Por lo que yo pude hablar con muchos compañeros, pues elegimos la judicatura precisamente por el tema este de la independencia. A mí me gustaría saber si hay algún tipo de estadística de cuántos fiscales han hecho uso del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, si eso es habitual o no es habitual en la Fiscalía. Y en el caso de
a que si creen que tienen miedo los fiscales a eso. Vamos a contestar los tres. Pues empiezo yo, aunque yo creo que la opinión de los tres puede ser interesante. No hay una estadística, pero ya cualquier fiscal puede responder que se utiliza poco. Y se utiliza poco, primero, porque también, en general, son pocos los casos en los que un fiscal recibe una orden que lo requiere. No son frecuentes. La inmensa mayoría del trabajo de los fiscales transcurre dentro de la normalidad rutinaria, llamémoslo así, o incluso de discrepancias con su propio jefe o con la junta de fiscales de su fiscalía que están dentro de lo razonable. Y entonces es razonable que se imponga el criterio de la mayoría o el criterio del jefe, que tiene un criterio o una interpretación también razonable y razonada en derecho y más uniforme. Eso lo aceptamos y está. El problema es que de ese funcionamiento normal, deseable de la institución, en el que las decisiones procesales deberían ser, y así son tienen mayor garantía, deberían ser prudenciales, deliberativas, el principio de jerarquía, mal utilizado, perezosamente utilizado o políticamente interesado, puede articular una presión que, unida al principio de jerarquía también normalizado, puede producir un disconfort en el recurso a los mecanismos estatutarios. Y entonces, una vez más, volvemos a lo que dijo Salvador al principio. Algunas veces ese disconfort, que es recurrir a los mecanismos estatutarios, pues requiere más que disconfort, requiere valor. ¿Y debemos exigir valor a los servidores públicos? Hay algunas veces que el valor es menos, porque si el servidor público tiene mucha cualificación profesional, mucho prestigio, tiene compañeros que le apoyan, etcétera, etcétera, requiere menos valor. Pero si es joven, si es moderno, si es tímido, entonces realmente por eso ocurren a veces fenómenos indeseables como el ejercicio jerárquico por parte de la superioridad de los jefes sin el correlativo acompañamiento de los mecanismos estatutarios, porque los jefes pueden abocar una decisión, no deberían, sin mayores garantías, y esto se debe cambiar, pero hoy por hoy pueden hacerlo, sencillamente tienen que dictar una decisión motivada, y ni siquiera lo hacen. ¿Y es porque son muy abusones? Pues a lo mejor también, pero también ¿por qué no se protesta? Porque se necesita demasiado valor. Entonces, hay que normalizar mecanismos de garantía de la imparcialidad y del criterio subjetivo, que son atribuciones de independencia de cada uno de los fiscales. Hay que normalizarlos, hay que potenciarlos, hay que restringir a casos de verdadera deliberación argumentativa el ejercicio de la jerarquía. Sí, siendo un mecanismo estatutario de legítima discrepancia respecto a una orden o una instrucción o a una indicación, la realidad es que se utiliza de manera muy excepcional y en asuntos muy singulares. Recientemente hemos tenido, en estos primeros 6 meses del año, efectivamente, 2 planteamientos del artículo 27 al fiscal general del Estado, que ha exigido convocar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, cuyos informes o cuyo dictamen pues ha sido, en fin, ha partido en 2 a la Junta, porque la realidad es que media Junta opinaba a favor del discrepante y otra media Junta a favor del fiscal general del Estado, que es el que finalmente toma esa decisión. Yo creo que si no se plantea siempre en asuntos relevantes, y estos 2 lo eran. Uno era el tema de Madrid, el tema de, en fin, relacionado con la pareja de Ayuso y con la intervención de los fiscales, y el otro fue el nuestro respecto a la amnistía. Lógicamente ese es un asunto de una enjundia, son asuntos de una importancia que no puedes dejar pasar la ocasión de plantear un artículo 27 porque hay razones de peso y de fondo para hacerlo, ¿no? Pero
Ya utilizarlo más habitualmente pues, es un complejo trámite con audiencias, con historias, además tiene un cierto efecto estigmatizante para el que lo plantea, porque no es agradable enfrentarse al poder establecido y eso puede tener alguna consecuencia o alguna repercusión negativa en el futuro, ¿no? Porque querrá ascender o querrá a lo mejor, en fin, tomar otras iniciativas, etcétera, etcétera. Y el anterior que yo recuerde, porque yo llevo en la Junta de Fiscales de Sala desde hace casi 20 años, fue el que se planteó con motivo de la querella por el tema de la consulta catalana del 2014. La Fiscalía de Barcelona plantea un artículo 27 y fue resuelto también por el fiscal general oyendo a la Junta, pero eso fue hace ya 10 años. Entonces, si queremos que eso se habilite como un mecanismo normal que se pueda plantear en el funcionamiento interno de la institución, hay que revisar esa fórmula, hacerla más fácil de plantearla y en los asuntos en los que un fiscal pues, que lleve una investigación o un asunto pues no esté de acuerdo con las instrucciones que se le dan. Facilitarlo, vamos. Y no, en estos momentos no es un mecanismo que absolutamente asumido, ¿no?, para plantearlo como algo normal. Y es que además es un mecanismo, es un sistema perverso, porque la jerarquía de la institución dice, hombre, pero ¿quién me dice a mí que yo no manejo esto con un talante absolutamente abierto y democrático si no hay ni un artículo 27 por en medio que se plantee? O sea, ¿quién me cuestiona en nada? Si esto es como, no sé si conocen una zarzuela que se llama El rey que rabió, en el que el rey dice, yo no he visto en el mundo un reino igual de la felicidad que tiene el hombre. Bueno, pues este no ha visto un reino igual, porque nadie le cuestiona. ¿Por qué no le cuestiona? Hombre, como dice Javier, se plantean cuestiones importantes, lo que no significa que en muchas fiscalías no haya discrepancias puntuales, pero que no se llevan a ese punto porque supone enfrentarse al poder. Y enfrentarse al poder es difícil, salvo cuando te has enfrentado un par de veces. Entonces ya no es difícil. El tema es vencer dos o tres veces, de enfrentarte al poder 2 o 3 veces y tú ya lo normalizas. Pero claro, cuesta un poco, pero la realidad es que no hay muchos 27, aunque hay en muchas ocasiones discrepancias de fiscales con decisiones que a lo mejor no son muy importantes globalmente, pero al fiscal que lo lleva sí le molestan. Sí, le molestan. Oye, ¿qué me estás diciendo? Que esto... Claro que no tiene gran trascendencia, pero no hay muchos 27. Los que hay se plantean normalmente cuando dices, bueno, enfrentarme al poder, en este caso me compensa. Aunque me crujan, me compensa. Y esa es la situación. En un contexto de una carrera muy jerarquizada, muy dominada por falta de reglas internas y en la que el talante del fiscal general del Estado determina muchas veces cómo van a ir las cosas dentro de la Fiscalía. Claro, cuando hay vientos de pánico, pues entonces la gente se asusta. Estoy pensando, sin ir más lejos, el asunto de Estampa, el fiscal, hoy lo conoce todo el mundo, pero en aquel tiempo, quiero recordar, el asunto se lleva aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se estaban dando instrucciones reservadas por el quien hoy es ahora fiscal general del Estado, y en aquel tiempo era el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscal General del Estado, para que alargara una investigación que el instructor quería archivar. Instrucciones reservadas. Y cuando le daban el expediente a Ignacio Estampa, quitaron las instrucciones reservadas del expediente. Digo, pero lo que pasa es que, claro, afortunadamente el instructor ya le había dado una copia antes. Pero cuando le dieron la copia oficial, vieron que le habían quitado las instrucciones reservadas. Digo, hombre, en un entorno así, con estas cosas que pueden llegar a ocurrir, Estampa sigue litigando contra la Fiscalía por todo aquello. O sea, han pasado ya unos cuantos años y sigue en ello. Bueno, quiero decir con ello que en una institución que pueden pasar estas cosas, pues, en fin, con falta de reglas internas para preservar que esto ocurra o sancionar al quien las hace, pues el plantear cara al poder no es fácil. Se plantea, pero no mucho. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Nos da tiempo una pregunta más? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Yo quería preguntarles a los tres, que creo que han sido grandes luchadores y que se han enfrentado al poder, por algo muy concreto. Hemos escuchado un análisis de la Fiscalía que más bien parece un sultanato que otra cosa, a quien no se puede plantar cara en las decisiones internas, que hurta competencias del Consejo Fiscal con frecuencia, que ha anulado o ha visto anulados nombramientos y los ha vuelto a reponer. No soy yo quien para decirles
el histórico, sobre todo en este segundo mandato del señor García Ortiz. La señora Madrigal hacía referencia a que no existe una prevaricación como tal para, digamos, controlar o constreñir las decisiones que pueda tomar el fiscal o los fiscales en el ejercicio de sus funciones, pero tenemos a un fiscal general, y no me gustaría obviarlo, con una exposición motivada en el Supremo, que puede ser imputado en las próximas semanas por revelación de secretos. Mi pregunta es sencilla: ¿debería dimitir? Yo he dicho lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que ser imparcial y parecerlo. Hombre, vamos a ver, yo creo que sí, sobre todo porque la posición... Vamos a ver, el tema aquí es que el fiscal general del Estado tiene unos poderes enormes dentro de la institución y que puede tener la tentación, yo creo que en gran parte, en una parte ya lo ha hecho, de utilizar esos poderes para protegerse a sí mismo dentro de la institución. Claro, eso al margen de que esto no es una empresa, esto es la institución fundamental del Estado para preservar la ley. Y digo, hombre, que el que tiene que preservar la ley, el jefe de los que tiene que preservar la ley, esté bajo la sospecha. Ya no digo siquiera que lo imputen, es que ya, para mí no sería necesario ni siquiera que llegaran el Tribunal Supremo a estimar la exposición razonada. Es que ya solo con lo que ha ocurrido hasta ahora, ya desde mi punto de vista no debería seguir. Ya no por él. Bueno, cuando él lo hace supongo que le conviene a él y a quien le mantiene en el puesto, sino por la institución, que es lo fundamental. Hombre, es que no estamos aquí sirviendo con un balance de resultados y si nos va bien podemos hacer golfadas y si no, no. Esto es una institución capital en el Estado de Derecho. Desde mi punto de vista ya tendría que haberse marchado. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Yo creo que sí. Espera, y que conteste yo. Sí. El prudente. Bueno, yo diré lo mismo que dije hace un par de meses en una entrevista, con lo cual me remito a lo que dije entonces. Me preguntaron, me hicieron esa pregunta concreta, y yo lo que les contesté es que si yo estuviera en esa situación, hace tiempo, con todo lo que se ha producido durante todos estos meses, hace bastante tiempo que yo habría dejado el cargo. Si me encontrara en la situación en la que es que se está viviendo desde hace meses, casi años, pues hombre, yo creo que yo me habría ido, pero cada uno pues tiene sus razones, sus valores, sus principios y la decisión que quiera tomar. Muy bien, pues ya vamos a dar por finalizada la mesa. Tenía razón el presidente, es difícil encontrar personas que reúnan estas condiciones de trayectoria profesional excelente, honestidad y valentía. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y espero que esto nos sirva a todos de inspiración a la hora de hacer nuestro trabajo. Gracias.